Bienvenidos a un nuevo video de Análisis Matemático 1. Hoy vamos a ver la clase teórica de integrales definidas, la segunda parte. Los temas que vamos a ver son la función integral, el teorema fundamental del cálculo integral, la fórmula de Barrow y aplicación de la integral definida. Vamos a ver el área comprendida entre dos curvas. Bueno, función integral. Se denomina función integral a la siguiente función. G de x va a ser igual a la integral que va con extremo inferior a y extremo superior x de f de t por diferencial de t, siendo x un valor comprendido entre a y b, donde f de t es una función continua y derivable en el intervalo cerrado a b. Observe que la función g de x solo depende de la variable x. Es decir, la función integral g de x solo depende del extremo superior de integración, siendo el extremo inferior una constante. La variable x solo varía desde el extremo inferior a hasta el extremo superior b del intervalo ab. Si x es un número fijo o constante, entonces la integral entre a y x de f de t por diferencial de t es un número definido, ¿sí? Se transformaría en una integral definida. En cambio, si el número x es un número variable, entonces el número a integral entre a y x de f de t por diferencial de t también varía y define la función g de x. Si la función f de t es positiva en el intervalo cerrado a b, entonces puede interpretarse geométricamente que la función integral g de x representa el área del recinto limitado por la curva y igual a f de t, el eje de abscisas y las rectas verticales t igual a y t igual a x. Aquí lo podemos ver en el gráfico. Tenemos entonces el intervalo cerrado entre a y b, donde la función y igual a f de t es continua y derivable. Y la función g de x representa el área bajo la curva. En este caso, en el dibujo f de t es positiva en el intervalo de integración, por eso nos estaría dando el valor del área. Entonces, el área comprendida g de x entre el extremo a y el extremo x, ¿no? Y entre el eje de abscisas y la función f de t. Entonces, a medida que va avanzando la variable x, entre a y b nos va dando distintos valores de área. A la función integral g de x igual a la integral entre a y x de f de t por diferencial de t, también se la designa como a mayúscula de x, a de x, o simplemente f grande de x en vez de g de x, ¿no? Se le puede dar diferentes nombres. Se llama función integral en lo más básico, y si la función es positiva en el intervalo de integración, entonces también es una función que calcula áreas, ¿no? Vamos ahora a ver el teorema fundamental del cálculo integral. El teorema fundamental del cálculo integral nos indica que la derivación y la integración son operaciones inversas. Si una función primero se integra y este último resultado se deriva, se recupera la función original. Si f es una función continua y derivable en el intervalo cerrado a b, entonces la función g, definida por g de x igual a la integral que va entre el extremo inferior a y el extremo superior x de f de t por diferencial de t, con un valor de x comprendido entre a y b, es continua y derivable en el intervalo cerrado a b, siendo la derivada de g de x igual a f de x. Es decir, la derivada de la función integral es igual a su integrante. Bueno, entonces, digamos, esto sería lo que tenemos que demostrar o verificar con el teorema fundamental del cálculo integral, que esta función integral g de x es una primitiva de la función que está en el integrando. Bueno, aquí vemos un gráfico y vamos a ir analizándolo a medida que vamos demostrando que se cumpla este teorema, ¿no? Que la derivada de la función integral sea igual a f de x. Aquí podemos ver la gráfica de la función y igual a f de t. Podemos ver definida sobre el intervalo cerrado a b, donde el valor de x está intermedio entre a y b, y hasta este valor de x, g de x nos va a dar el valor del área entre a y x, ¿no? La parte azul. Luego, si le damos un incremento a x, en delta x tenemos la posición x más delta x.
Entonces podemos encontrar la función valuada en un valor incrementado f de x más delta x. Podemos también determinar un valor intermedio entre x y x más delta x, que sería epsilon, y calcular f de epsilon. Bueno, la diferencia que hay entre f, la función valuada en x más delta x, menos la función valuada en x, f de x, esa sería la variación de la función g, delta g de x. Sería g de x más delta x, menos g de x sería delta g. Vamos a ver la demostración. Si entonces dijimos la función integral, g de x igual a la integral que está definida entre a y el número x, variando con x, ¿no? Y de f de t por diferencial de t. Si se aplica un incremento a g de x, nos queda g de x más delta x igual a la integral que va desde a hasta x más delta x, de f de t por diferencial de t. Y esta integral que nos ha quedado acá la podemos separar como g de x más delta x va a ser igual a la integral que va desde a hasta x de f de t más x, si continuamos acá desde el x hasta el x más delta x de f de t por diferencial de t, así como la suma de dos integrales. Entonces, la variación de g de x era delta g de x igual a g de x más delta x menos g de x. Entonces, ahí colocamos la integral que va desde a hasta x de f de t más la integral que va de x hasta x más delta x de f de t menos el g de x original, que era la integral entre a y x de f de t por diferencial de t. Cuando planteamos este incremento delta g, podemos simplificar la primera integral entre a y x de f de t dt menos la integral entre a y x de f de t dt, o sea que simplificamos estas dos y nos va a quedar solamente que delta g va a ser igual a la integral entre x y x más delta x de f de t dt. Luego, si epsilon es un valor intermedio entre x y x más delta x, entonces por el teorema del valor intermedio del cálculo integral se tiene. Habíamos dicho, este era el teorema del valor intermedio o del valor medio del cálculo integral, que la integral definida entre a y b de f de x por diferencial de x era igual a la función valuada en un valor intermedio epsilon comprendido entre a y b por la amplitud del intervalo, que era b menos a. Decíamos que el área bajo la curva era igual al área de un rectángulo de base b menos a y a altura f de epsilon. Bueno, si aplicamos este teorema del valor medio del cálculo integral a la última integral que nos quedó, a la integral de x entre x y x más delta x de f de t dt, sería lo siguiente. Delta g era igual a la integral que va entre x y x más delta x de f de t dt igual a la función valuada en un valor intermedio epsilon por la amplitud del intervalo, que sería el valor final x más delta x menos el valor inicial, que es x. Ahí vemos que podemos simplificar las x con menos x se simplifica y solamente queda la función valuada en epsilon por delta x. Bueno, luego se divide en ambos miembros por delta x y se toma el límite. Si dividimos el delta g de x, lo dividimos en delta x y tomamos límite para delta x que tiende a cero, esto nos va a dar g' de x, la derivada de g de x, ¿no? Igual, esto va a ser igual del lado derecho, nos había quedado f de epsilon por delta x y lo dividimos por delta x y tomamos límites para delta x que tiende a cero, podemos simplificar los delta x, nos va a quedar simplemente f de epsilon. Entonces la derivada g' de x va a ser igual a f de epsilon. Ahora, si nos vemos en el gráfico anterior, si nosotros decimos, aquí estamos parados en x más delta x, y si hacemos que delta x tienda a cero, entonces nos estaríamos volviendo hasta x. Entonces, aquí como estamos tomando el límite para delta x que tiende a cero, este epsilon, en realidad por el dibujo, el epsilon tiende a x. Entonces, em, cuando delta x tiende a cero, epsilon tiende a x. Entonces reemplazamos acá f de epsilon, nos va a quedar f de x. G', entonces, la derivada g' de x va a ser igual a la función f de x. Y así queda demostrado que la función integral g de x es una primitiva de f de x, o sea, de la función que está en el integrando. Fórmula o regla de Barrow. Si y igual a f de x es una función continua y derivable en el intervalo cerrado a b, siendo f de x y g de x, función integral, dos primitivas de la función f pequeña de x, luego dos primitivas difieren en una constante arbitraria c. Entonces tenemos por un lado la 1
la expresión uno que sería la función integral g de x, igual a la integral entre a y x de f de t por diferencial de t. Y por otro lado, otra primitiva sería f de f grande de x más c. Entre estas dos primitivas dice que sabemos que difieren en una constante. Si igualamos estas dos primitivas, la uno y la 2, la expresión uno y la 2, nos queda que la integral entre a y x de f de t por diferencial de t va a ser igual a f de x más c, expresión 3. Ahora, para hallar el valor de la constante c, se reemplaza en la ecuación 3 por x igual a a. Entonces reemplazamos el extremo superior x por a y nos queda la integral definida entre a y a de f de t por diferencial de t igual a f de a más c. Por la propiedad de la integral definida sabemos que la integral entre a y a de f de t va a ser igual a cero. Entonces nos quedaría que f de a más c va a ser igual a cero. Luego si despejamos c acá, sería, pasamos el f de a que está sumando, lo pasamos al otro lado restando y nos queda que c va a ser igual a constante c a menos f de a. Luego reemplazamos el valor de la constante c que hemos obtenido acá en la expresión 3. Entonces nos va a quedar f de x más menos f de a. Entonces queda f de x menos f de a. Luego si reemplazamos el extremo superior, que es el x de la integral, lo reemplazamos por b. En 4 nos va a quedar la integral que va desde a hasta b de f de t diferencial de t igual a f de, reemplazando la x por b, f de b menos f de a, que sería la expresión 5. Y luego lo que tenemos que hacer es reemplazar la t por x. Entonces, el paso que sigue eh, sería, restituyendo la variable de integración, hacemos t igual a x en 5. Entonces, acá teníamos f de t diferencial de t, nos va a quedar f de x por diferencial de x. Entonces, la integral definida entre a y b de f de x diferencial de x es igual a la función primitiva evaluada en el extremo superior menos la función primitiva evaluada en el extremo inferior. Fórmula 6. Si f de b menos f de a lo podemos expresar como igual a la primitiva f de x con una barrita entre el extremo inferior a y el extremo superior b. Sería otra forma de expresar, digamos, lo mismo en forma abreviada. Entonces la integral c se puede expresar como la integral definida que va desde a hasta b de f de x por diferencial de x va a ser igual a la función primitiva f grande de x valuada entre el extremo inferior a y el extremo superior b, y esto va a ser igual a la función primitiva valuada en el extremo superior b menos la función primitiva valuada en el extremo inferior a. La aplicación de la fórmula de Barrow consiste en calcular previamente la primitiva, f grande de x, y luego efectuar la diferencia entre la primitiva evaluada en el extremo superior menos la primitiva evaluada en el extremo inferior. Si además la función del integrando y igual a f de x es una función positiva en el intervalo cerrado a b, entonces la integral definida de la función f de x entre los extremos de integración a y b es igual al área limitada por la curva y igual a f de x en el eje x sobre el eje x y las dos rectas paralelas x igual a y x igual a b, como vemos aquí en el dibujo, ¿no? Entre la recta a, x igual a y la recta x igual a b, el eje X y la curva y igual a f de x, la zona de área azul es igual entonces a la integral definida entre a y b de f de x por diferencial de x. Eh, el área se mide en unidades de área. Entonces, tengamos en cuenta que el número que nos va a dar serían eh, la cantidad de unidades de área que se contiene en la zona donde está el área marcada. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo. Vamos a hallar el área sombreada comprendida entre la curva f de x es igual a x cuadrado menos 2x y el eje x, en el intervalo de integración de menos 1 hasta 1. Debido a que la función es positiva y negativa en dicho intervalo, debemos aplicar la propiedad 1 y descomponer en dos integrales. Aquí vemos que la gráfica, la función pasa de ser en el intervalo que va de menos 1 hasta 0, positiva, pasa a ser negativa en el intervalo que va de 0 hasta 1. Entonces necesitamos separar en dos integrales. Entonces el área va a ser igual a la integral definida que va de menos 1 hasta 0 de la función parábola x cuadrado menos 2x por diferencial de x más la integral que va de 0 hasta 1 de la función parábola x cuadrado menos 2x por diferencial de x tomada en valor absoluto.
Ya que la función es negativa en este intervalo de 0 a 1, nos va a arrojar un valor negativo. Entonces, si lo tomamos en barras de valor absoluto, nos quedaría el valor positivo, que sería el área. El área que estamos marcando entre el eje X y la curva. Bueno, entonces resolvemos las integrales, en este caso la integral que va desde -1 hasta 0, de x cuadrado menos 2x, por diferencial de x va a ser igual a x al cubo dividido 3 menos x al cuadrado, esta sería la primitiva, valuada entre -1 y 0, igual a la función primitiva valuada en 0 menos la función primitiva valuada en el extremo inferior -1. Entonces, valuada en 0 nos queda 0 al cubo sobre 3 menos 0 sería 0, menos, valuada en -1 nos queda -1 al cubo sobre 3 es -1/3, menos -1 al cuadrado sería -1. Entonces nos va a quedar -1/3 menos 1 sería -4/3 y con el menos adelante sería +4/3 unidades de área. Esa sería la primera parte de área que va desde -1 hasta 0, vale 4/3 unidades de área. Luego la integral que va desde 0 hasta 1, desde 0 hasta 1, de la función parábola x cuadrado menos 2x, por diferencia de x va a ser igual a x al cubo sobre 3 menos x al cuadrado, pero tomado en barras de valor absoluto entre 0 y 1. Entonces, evaluando en 1, la primitiva, 1 al cubo sobre 3 es 1/3, menos 1, menos la función valuada en 0 que queda 0, nos queda 1/3 menos 1, menos 2/3. Pero sabemos que aplicándole valor absoluto, estos menos 2/3 se transforman en +2/3 unidades de área. Entonces la parte que va desde 0 hasta 1, en ese intervalo de integración, el área nos quedó negativa porque la función es negativa en esa zona, pero aplicando barras de valor absoluto nos queda 2/3. Sumamos estas dos áreas, 4/3 más 2/3, y nos da que el área total del dibujo sería igual a 2 unidades. O sea, 4/3 más 2/3 son 6/3. 6/3 serían 2 unidades de área, el total del área comprendida en esta zona de integración. Área entre dos curvas. Si se desea calcular el área entre dos curvas, se puede realizar mediante la resta de dos integrales definidas. Sean dos funciones f de x y g de x continuas en el intervalo cerrado AB, donde se cumple la siguiente condición, que para todo x perteneciente al intervalo cerrado AB, se cumple o se verifica que f de x es mayor o igual que g de x. Se puede presentar los siguientes casos. 1. Las funciones se cortan en dos puntos. En este caso vemos aquí en el dibujo que f de x es mayor que g de x en el intervalo AB y se cortan en el punto de coordenadas A, y f de A y g de A son iguales, ¿no es cierto? Entonces en x igual a, f de A es igual a g de A en el punto de corte. Luego, en x igual a b, se cortan otra vez las gráficas, f de b es igual a g de b. Entonces se cumplirá lo siguiente, que el área comprendida entre estas dos funciones va a ser igual a la integral definida entre a y b de la función f de x menos la función g de x por diferencial de x. Observe que f de x se encuentra como límite superior de la figura. Vemos acá entonces en el intervalo AB, subimos y nos encontramos. F de x sería la función techo, o superior. Y g de x sería la función inferior que está por debajo de f de x. Y a la función techo se la llama a f de x y a la función g de x se la llama función piso, la que está por debajo. Entre el piso y el techo, ahí está el área azul. Para demostrar la fórmula, observe que se hace la diferencia del área que se encuentra por debajo de f de x en el intervalo AB. Acá tenemos en el dibujo, en la parte roja, marcada todo el área que está por debajo de f de x en el intervalo AB, menos el área que se encuentra por debajo de g de x en el mismo intervalo AB. Del dibujo vemos la parte azul, que es la parte que está, el área que está por debajo de g de x. Haciendo la resta de las áreas, nos quedaría el área que estamos buscando, ¿no? El área comprendida entre estas dos curvas. Entonces el área comprendida entre las dos curvas va a ser igual a el área que está debajo de f de x, es decir, la integral definida que va de a hasta b de f de x diferencial de x, el área que está por debajo de f de x, menos el área que está debajo de g de x. Entonces, menos la integral definida que va desde a hasta b de g de x diferencial de x. Y acá podemos aplicar las propiedades de las integrales definidas. Estas dos integrales podemos dejar una sola integral que va desde a hasta b de f de x menos g de x diferencial de x. Entonces, para calcular el área comprendida entre dos curvas en un intervalo cerrado AB, sería igual entonces a la integral definida de la función techo f de x menos la función piso por diferencial de x.
vemos el siguiente ejemplo. Hallar el área sombreada comprendida entre las siguientes curvas. Eh, entonces acá tenemos una parábola y una recta. Y vemos que en el intervalo que va desde 1 hasta 4, donde se cortan las gráficas de la función, de estas funciones, el área azul comprendida entonces entre la función g de x, que es la parábola, x menos 2 al cuadrado más 2 es la función piso, y en ese intervalo la función techo sería la recta de ecuación f de x igual a x más 2. Entonces reemplazamos esto en la fórmula. Para el cálculo de área entre dos curvas, el área va a ser igual a la integral definida que va desde 1 hasta 4 de la función techo, que sería la recta x más 2 menos la función g de x, que sería la parábola, x menos 2 al cuadrado más 2. Entonces usamos los paréntesis para delimitar bien la función techo menos la función piso. Todo esto por diferencial de x. Hacemos las operaciones, en este caso el binomio al cuadrado sería el trinomio al cuadrado perfecto, x al cuadrado más el doble producto del primero y del segundo, 2 por x menos por menos 2 son menos 4x, más el cuadrado del segundo, menos 2 al cuadrado sería 4. Más el 2 que tenemos acá, 4 más 2, 6. Luego hacemos la recta. X menos x son 4x y una x son 5x. 2 menos 2 se va y nos queda menos 4 y menos x al cuadrado. Entonces, menos x al cuadrado más 5x menos 4 es lo que vamos a integrar, cuya primitiva de esta función sería menos x al cubo sobre 3 más 5x al cuadrado sobre 2 menos 4 por x. Bueno, una vez que tenemos la primitiva, la vamos a evaluar en el extremo superior 4 menos la primitiva evaluada en 1. Entonces esto nos va a quedar 4 por 4, a 4 al cubo sería 64 dividido 3 menos 64 dividido 3 más 4 al cuadrado de 16 dividido 2 sería 8 por 5, 40, menos 4 por 4 son 16. Ahí hemos evaluado entonces la primitiva en el extremo superior 4, menos la primitiva en este paréntesis evaluada en 1, el extremo inferior 1. 1 al cubo sobre 3 nos queda menos un tercio. 1 al cuadrado sobre 2 por 5 nos queda 5 medios. Y 1 por 4 menos 4. Entonces, hacemos las operaciones entre estos números que nos han quedado y nos va a dar igual a 9 medios, es decir, 4,5 unidades de área. Segunda posibilidad, que la función techo sea positiva en el intervalo cerrado AB, mientras que la función piso g de x sea negativa en el intervalo cerrado AB. Entonces vemos aquí en el dibujo, tenemos el intervalo cerrado AB y f de x es positiva porque está por encima del eje x, y g de x en el mismo intervalo es negativa porque está por debajo del eje x, hacia las coordenadas menos y, negativas. Entonces se utiliza la misma fórmula. El área va a ser la integral definida entre a y b de la función techo f de x menos la función piso g de x por diferencial de x. Vamos a ver aquí un ejemplo. En este caso lo planteamos como un ejercicio para que el alumno lo desarrolle. En este caso, dado el siguiente gráfico, hallar el área sombreada utilizando la integral definida. Acá sería el área comprendida entre dos rectas. La función techo sería f de x igual a x, la función identidad, y la función piso g de x sería igual a menos x. En el intervalo que va de 1 a 4, nos quedaría el área azul, que tiene un valor de 15 unidades de área. Bueno, aquí faltaría entonces armar, entonces sería el área sería igual a la integral definida, que sería la integral definida que va entre 1 y 4 de la función techo, que sería el x, menos la función piso, que sería menos x. Por todo eso, por diferencial de x. Entonces, armando y resolviendo la integral, nos queda igual a un área de 15 unidades de área. Y la tercera posibilidad es que la función techo sea negativa en el intervalo cerrado AB y la función piso también sea negativa en dicho intervalo. Entonces acá vemos f de x que está por debajo del eje x, f de x es negativa en el intervalo AB, pero g de x también es negativa en ese intervalo AB. Entonces se utiliza la misma fórmula que venimos aplicando, la integral definida entre a y b de f de x menos g de x por diferencial de x. Aquí queda planteado un ejercicio donde dice, dado el siguiente gráfico, hallar el área sombreada utilizando la integral definida. Entonces acá sería el área que va desde 1 hasta 4
Y tenemos como función techo la parábola f de x igual a x cuadrado menos 4x. Y como función piso, g de x sería la recta de ecuación menos 2x menos 2. Entonces, las dos funciones son negativas en el intervalo de integración y utilizamos la misma fórmula para calcular el área comprendida entre estas dos curvas. El área va a dar un resultado de 12 unidades de área. Bueno, ahora vamos a ver en GeoGebra cómo hacemos para calcular el área mediante la integral definida. Para eso vamos a utilizar un comando de GeoGebra que se llama integral entre. Aquí en GeoGebra vamos a ver la gráfica de una parábola y igual a x cuadrado menos 4x, sería esta parábola con ramas hacia arriba. Y tenemos aquí una recta de ecuación y igual a x sobre 2. En este caso, como vemos entre estas dos funciones, podemos decir que en el intervalo que va desde 0 hasta 4, la función techo sería la función recta, que está en color verde, y la función piso sería la función que está en color azul, es decir, la parábola. Depende del intervalo en que nos encontremos. Por ejemplo, si elegimos un intervalo que va de menos 3 hasta 0, ocurre al revés. La función techo pasa a ser la parábola entre menos 3 y 0, y la función piso estaría en la recta. Entonces depende del intervalo de integración que elijamos, la función piso o la función techo va cambiando de acuerdo a la posición que se encuentra la gráfica de la función en ese intervalo. Entonces vamos a elegir este intervalo que va de 0 hasta 4, donde la recta es la que está por encima de la parábola. La recta sería la función techo y la parábola sería la función piso. Entonces vamos a colocar el comando integral y vamos a elegir integral entre la primera opción. Y acá nos dice integral entre, y la primera función que nos pide sería la función techo. En este caso, en la gráfica entre 0 y 4, dijimos que la función techo es la función recta. Entonces, de ecuación y igual a x sobre 2. Entonces colocamos acá la ecuación de la recta, x dividido 2, que sería la función techo, coma, y la otra función que nos está pidiendo aquí GeoGebra sería la función piso, que en este caso sería la parábola que está en color azul. La ecuación de la parábola es y igual x cuadrado menos 4x. Entonces sería, colocamos x al cuadrado menos 4x con el teclado y luego nos pide el extremo inferior de integración sería el 0 y el extremo superior de integración aquí en el eje x sería el 4. Entre 0 y 4 vamos a elegir y le vamos a pedir a GeoGebra que nos calcule la integral definida entre 0 y 4 y entre estas dos funciones. Eso nos va a dar el área en una zona que nos va a marcar en un determinado color GeoGebra, en un color eh, rojo claro. Aquí nos está marcando el área entre 0 y 4 y entre estas dos funciones. Aquí vemos que el valor del área es de eh, 14,67 unidades de área. Entonces, de esa forma, utilizamos el comando GeoGebra integral entre para calcular la integral definida y hacer el cálculo entre dos funciones o curvas. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí hemos llegado con este video.